Jorge, comento tu trabajo en este video. En principio vamos a darle una mirada a lo que teníamos que presentar aquí. Teníamos que elaborar un mapa mental de elaboración propia, un diagrama con los conceptos vistos en el primer módulo, y lo importante que debemos considerar son estos aspectos, y yo me centro en que estos elementos que hemos identificado tienen que incluir una primera aproximación a tu propio tema y problema que vas a trabajar durante el curso. ¿Okay? Entonces, estos conceptos que hemos visto te son útiles a ti si se aterrizan a tu caso en particular. ¿Okay? Y lo segundo es el árbol de problemas para tu caso en particular. Entonces, estos son los elementos que ya hemos visto, son los mismos que están en las diapositivas y en el material del curso. Lo importante aquí en este caso era, por ejemplo, si estamos hablando del SNP, ¿dónde está? Obviamente aquí en la GPI estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en tu caso, ¿cuál es el órgano resolutivo? ¿Cuál es la OPI, la unidad formuladora, la unidad ejecutora, etcétera? ¿Sí? Aterrizarlo a tu realidad concreta. Cuando hablamos del proyecto, de qué tipo de proyecto estamos hablando, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos elementos que vemos aquí deben, para poder tener una utilidad para ti, ¿sí? Porque no es el caso de plasmar lo que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Para ti lo que es útil es que tengan contenido estos conceptos. ¿Okay? Entonces, pasamos a ver tu árbol de problemas. El problema central se está definiendo como los bajos niveles de logro en los aprendizajes de comunicación y matemática de los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria de la región Amazonas. ¿Sí? Ok, me parece correcto. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes se ven involucrados? ¿Y en dónde? Ahora, si estamos hablando de la región Amazonas, estamos hablando de toda la región. Entonces es importante que especifiquemos eso para saber cuál es la magnitud del proyecto. ¿Sí? En este caso, si lo dejamos así, el proyecto te estará vinculando a todos los alumnos de primer y segundo grado de educación primaria en la región Amazonas. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre este problema? Porque hay una inadecuada metodología pedagógica aplicada en el aula de primer y segundo grado a nivel de primaria de no sé qué son las EBR en las áreas de comunicación y matemática. ¿Sí? Entonces, sugerencia, aclarar qué cosa es esto, porque no todos los que revisen el proyecto tienen por qué conocer las siglas que tú manejas. Obviamente comprendo que cuando conocemos un tema, manejamos las siglas y nos comprendemos, pero de pronto otra persona que no esté involucrada en el tema puede perder algo de la información. Esto también se da porque hay una inadecuada capacitación pedagógica por parte de los maestros en esta zona en particular, para estos grados en particular. ¿Sí? Este problema también se da por una limitada aplicación de material didáctico concreto, manipulado o manipulativo y textos complementarios en las áreas de comunicación y matemáticas. Ok, ¿por parte de quién? Por parte de los maestros de estas zonas, de estos centros educativos en particular. Y esto también se da porque hay insuficiente material didáctico en las áreas de comunicación y matemáticas. Ok. El problema también se da porque existe una gestión pedagógica deficiente, porque la educación pedagógica es deficiente en las instancias educativas descentralizadas en relación a las redes educativas y grupos de aprendizaje. ¿Sí? Cuando hablamos de instancias educativas descentralizadas, sería interesante que esto se aclare con mayor especificidad. ¿Sí? Es importante porque durante todo el proyecto y ya cuando estamos haciendo la gestión tenemos que tener claramente identificados los actores con los cuales vamos a interactuar. Eso también se da porque hay una inadecuada gestión de monitoreo, acompañamiento y recursos pedagógicos. ¿Sí? ¿Quién tiene o quién desarrolla esta gestión de monitoreo inadecuada? ¿Okay? ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias de este problema central? El hecho de que los estudiantes no tienen
no entienden lo que leen y no resuelven los problemas matemáticos cotidianos, que hay una deficiencia. Los estudiantes de este grado en particular, en esta zona en particular, deficiente desempeño del docente respecto a nivel de logro esperado de aprendizaje en las áreas de comunicación matemática. Esto a su vez el que haya bajos niveles provoca el deficiente desempeño del docente. Eso es una causa, ¿okay? Y que está vinculada con la causa que hemos visto con este. Efecto indirecto, dificultad de los estudiantes en la internalización de aprendizajes significativos, etcétera. Sí, de estos en particular, ¿no? Así sea redundante, cada elemento del árbol de problemas tiene que especificar claramente el qué, el quién es, el dónde y el cuándo. Sí, si se da el caso, ¿sí? A veces el cuándo no es obligatorio, pero recuerda que esto prefiero sugerirles que lo hagan así, porque si no lo hacen así ahora, posteriormente durante la gestión del proyecto lo tendrán que hacer. Entonces es mejor irlo definiendo ahora. El defecto directo es deficiente gestión pedagógica e institucional. Esto es una causa. El efecto final, niños y niñas con limitadas capacidades básicas para aprender con éxito, para enfrentar con éxito su escolaridad de acuerdo a los estándares nacionales de actualidad de aprendizaje. Sí, ¿ok? Niños y niñas de esta zona en particular. Ahora, mi sugerencia, cuando trabajes el diagnóstico para este caso, te sugiero que tomes estos elementos que has identificado y los desarrolles con mayor amplitud y con mayor especificidad, con datos concretos en el diagnóstico, ¿sí? Porque finalmente recuerda que tu proyecto va a girar en función a estos elementos, y estos elementos tienen que ser muy bien conocidos, detallados y estudiados para que podamos realizar un proyecto que pueda llegar a buen puerto. Bueno, hasta aquí mis comentarios y nos seguimos viendo durante el curso. Una cosa más, las correcciones u observaciones que yo hago, y si tú quieres plantear un nuevo trabajo, no es necesario. Lo que tienes que hacer es en el siguiente trabajo plantear esas mejoras, ¿ok? Ya tienes una calificación por ese trabajo. Cualquier trabajo que envíes posterior con este mismo título no recibirá calificación adicional. Entonces la calificación ya está dada en el siguiente trabajo, porque lo importante es el proceso de aprendizaje. En el siguiente trabajo puedes hacer los cambios y correcciones que puedas convenir. Bueno, hasta aquí mis comentarios y nos seguimos viendo en el desarrollo del curso.